Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 9 de febrero del 2024. Vamos a los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El Papa Francisco ha llamado a las instituciones católicas a desarrollar el conocimiento a través del estudio académico y la investigación como herramientas clave para construir un mundo solidario. De hecho, en una audiencia concedida al presidente de la Universidad Católica de Notre Dame, el pontífice reafirmó la importancia de promover entre los estudiantes el compromiso con las necesidades de las comunidades más desventajadas. ¿Cómo inculcar en los jóvenes esta preocupación por los descartados y que la traduzcan en obras para hacer de este mundo uno más justo? ¿Qué estrategias se pueden implementar para desarrollar en los estudiantes universitarios el compromiso con comunidades desventajadas? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, les saluda como cada semana el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel, hoy estamos todos aquí en la sala de grabación. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y saludos, mi querido hermano y compueblano, el doctor Leandro Colón Alicea, y nuestro equipo técnico que nos acompaña como todos los viernes. El doctor Leandro Colón, vicepresidente de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Josian, Jorge Iván, Lisa, y como siempre un caluroso y cordial y fraternal saludo a esa audiencia que siempre nos sigue los viernes en las tardes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, guiante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Josian. Saludos, presidente, doctor Leandro Colón, y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Esta semana estamos en la Semana de la Educación Católica. Este pasado domingo, cada uno de los obispos en sus respectivas diócesis, compartiendo con los estudiantes de los colegios católicos, dio inicio a esta semana, donde precisamente reflexionamos, como escucharon en los titulares, sobre esta invitación que ha hecho el Papa Francisco de nuevo a repensar el concepto de la universidad católica y el testimonio que debe invitar y que debe resultar de una verdadera educación católica. Yo el domingo en la misa en Mayagüez, donde además celebrábamos también el inicio de la semana del escutismo, usaba Monseñor Ángel Luis Ríos la siguiente expresión, que cuando la iglesia educa, lo que hace es evangelizar educando. Decía ahí que evangelizar educando y educar evangelizando. Y Padre Obispo nos recordaba acá en Ponce que la enseñanza en el sentido testimonial y misionero es parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque no se trata solamente de la instrucción formal, sino de una educación integral de la persona para que desde sus propios dones, de sus propios carismas, pueda enfocarse en el servicio, en la donación y en la puesta de la vida al servicio de la comunidad y de los demás. Mensaje que va muy en línea con lo que el Papa ha estado insistiendo sobre la educación católica. Recordarán que el semestre pasado hablábamos de ese encuentro con las universidades católicas de América Latina sobre el tema de organizar la esperanza. Y el encuentro que tuvo también sobre la responsabilidad de las universidades con el cuidado de la casa común. Y el Papa insiste en la necesidad de que la religión, entendida como el testimonio verdadero
de vida coherente tenga sobre el ejercicio de la acción profesional de cada uno, y que por lo tanto al formar tiene que haber un compromiso con que esa formación y ese ejercicio eventual va al servicio de las necesidades, sobre todo de las comunidades más desfavorecidas y de los más necesitados. Y en ese sentido de lo que representa y significa esa educación católica, pues reflexionamos en el programa de hoy, presidente. Desde la reunión de septiembre, que estuvimos en Roma con el tema Organizar la Esperanza, el Papa ha tenido varios encuentros con rectores, rectoras, presidentes, presidentas de universidades católicas y no católicas. Desde septiembre es continuamente. Se reunió con este grupo de 400 presidentes y rectores de América Latina y Caribe, no necesariamente católicos, pero se reunió para celebrar los 100 años de la Federación Internacional de Universidades Católicas, ahora en enero. Se reunió en diciembre con la Organización de Universidades Católicas de América Latina, con ODUCAL, que cumplían también su aniversario. Y yo quisiera destacar de la reunión que tuvo con la FIUC, porque de nuevo los mensajes se repiten desde septiembre, FIUC, ODUCAL, Notre Dame ahora, los mensajes se repiten. Y quisiera destacar lo que les habló a los de la FIUC, la Federación Internacional de Universidades Católicas. Yo no fui a esa reunión porque había estado en septiembre y realmente uno tiene como tantas otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, pero cuando se reunió con la FIUC, dijo lo siguiente. Habló de que era importante que las universidades católicas, 3 cosas. 1, sembrar la ciencia. Y comenzó por ahí. Comenzó por sembrar la ciencia. En otras palabras, la responsabilidad que tenían las universidades católicas por presentarle a los estudiantes, a la facultad, a la comunidad, los trabajos que le dan sentido desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista científico. Segundo, sembrar la palabra de Dios. Siembra la ciencia y siembra la palabra de Dios. Y tercero, fue interesante porque después de haber planteado esos dos, plantea sembrar el verdadero humanismo. Sembrar el verdadero humanismo. Y entonces presenta la razón de ser, la identidad y misión de una universidad católica en esos 3 elementos. Que es importante que nosotros con nuestra facultad y con nuestro personal docente tengamos esto claro. Entonces dice lo siguiente, sigue diciendo el Santo Padre, no se cansen de seguir adelante. No se cansen de seguir adelante con la misión tan hermosa de sembrar la ciencia, la palabra de Dios y el verdadero humanismo. Y entonces dice que ese auténtico humanismo es aquel que hace comprender que el hombre tiene valores y que estos deben respetarse. Así que estamos llamados en las universidades a sembrar a través de la investigación, de las actividades que desarrollamos, de los cursos, sembrar el verdadero humanismo, que significa comprender que el ser humano tiene valores y que estos deben respetarse. Y entonces va más allá y dice, pienso que esto es lo más hermoso y lo más grande de nuestras universidades. Y más adelante voy a comentar un poco más sobre su mensaje. Leandro. Sí. Bien, históricamente, a través del tiempo, ha habido en la historia líderes que cuando han hablado ha habido que escucharlos. Y ese es el caso del Papa Francisco. Voy a mencionar que la semana pasada en nuestra universidad tuvimos unos talleres de formación académica y que el viernes pasado el padre Juan Luis Negrón, decano de Colegio de Artes y Humanidades, ofreció una conferencia muy interesante sobre el liderazgo.
Y como parte de su conferencia, él comentó lo siguiente. Recientemente se hizo un estudio de nivel internacional sobre quiénes eran los líderes más prominentes en el mundo actualmente, de acuerdo a sus virtudes y sus características. Y resulta que, en primer lugar, resultó el Papa Francisco. Por eso es que hay que escucharlo cuando habla, ¿verdad? Voy a enumerar rápidamente cosas que trajo el padre Juan Luis a la conferencia sobre características del Papa Francisco. Es un modelo de liderazgo para esta época de cambio, porque es auténtico, comparte una visión que une, es incluyente, humano, congruente, sabe pedir perdón, es firme, humilde, tiene sentido del humor, te empodera, promueve tus talentos y capacidades. Traigo eso a colación porque el Papa Francisco se ha manifestado en su pontificado sobre muchos temas, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. En este caso está hablando de la educación católica y la enseñanza de la religión en las universidades. Nosotros sabemos que la educación es un proceso, ¿verdad?, que ayuda a la transmisión de conocimientos, a transmitir experiencias, cultura, costumbres, etcétera, 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 pero también es un proceso mediante el cual se puede transmitir valores y se puede transmitir la fe. Y ahí es que está el punto importante de estos planteamientos. Si bien las universidades tienen funciones que son inevitables, que son sus funciones principales, como las de enseñar a sus estudiantes, profundizar en el conocimiento, difundir ese conocimiento mediante investigaciones, expandir ese conocimiento, divulgarlo. Hay otra dimensión, porque si vamos a crear y si vamos a generar a través de estos procesos universitarios, si vamos a generar seres humanos conscientes de su función cuando salen de la universidad, conscientes del hermano que tienen al lado, tenemos que entrar en otras dimensiones. Tenemos que entrar en la enseñanza de la religión, la enseñanza de la religión que es la que nos ayuda a ver más allá de la ciencia, más allá de los datos, más allá de la matemática y de la estadística. Es la que nos ayuda a profundizar en nuestra fe y a cultivar unos valores fundamentales. Lisa. Sí, en esa línea el Papa, ¿verdad? Como lleva tantos años, ¿verdad?, predicando, animó a los de ese consejo de administración de la Universidad de Notre Dame, y nos habla a todos, pues cuidar bueno, lo usa así como un símbolo, la cabeza, el corazón y las manos, ¿verdad? Y uniendo, ¿verdad?, esos tres lenguajes, el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón, el lenguaje de las manos, pues uní más o menos lo que había hablado en la FIUC, según nos narró el presidente. Ese cultivar el lenguaje de la cabeza pudiera ser ese sembrar las ciencias desde la universidad. Ese cultivar el lenguaje del corazón pudiera ser ese sembrar la palabra de Dios. Y ese cultivar el lenguaje de las manos pudiera ser análogo, ¿verdad? O significar ese verdadero humanismo, ¿verdad? Que aquí el Papa no está, ¿verdad?, algo que quizás pudiéramos esperar, diciendo, sabiendo que se está dirigiendo a universidades católicas, como que machaquen la doctrina católica, macháquenla, como no, está diciendo cómo tiene que haber una coherencia, cómo tenemos que alcanzar el todo de la persona, y que si vamos a educar a los que tenemos encomendados, ¿verdad?, que sea educarlos para que sean solidarios con los demás, para que piensen en los más desventajados, ¿verdad? No simplemente, pues no sé, decir, bueno, pues no sé, me siento superior porque tengo más educación que no sé, alguien que vive en el vecindario, alguien de la propia familia. No. Es educar para servir a los demás. Y también veo en todo esto, ¿verdad?, en estos encuentros que de verdad es heroico el Papa, porque con su edad, su salud, no dice que no a ninguno de estos encuentros. Tantas invitaciones, escogerá
lógicamente, porque pues, tenemos la libertad limitada, a quién darle audiencia. Pero esta apertura hacia las universidades me parece que es también una voluntad de promover ese pacto educativo global al que nos convocó hace unos años atrás y del que hemos hablado aquí. Y de nuevo, no se queda en palabras bonitas, sino que también hace unos años reformó lo que sería la reglamentación de las facultades de teología y filosofía. Eso fue bajo su papado, no lo olvidemos, a través de un documento constitutivo, ¿verdad? La alegría de la verdad, en esta línea, ¿verdad? De que no fuéramos como unos cenáculos encerrados en nosotros mismos, sino que buscáramos formar en esos estudiantes de filosofía, de teología, las universidades que tienen esas facultades o las facultades de por sí, que hay facultades, ¿verdad?, que solamente se dedican a teología y filosofía, que buscáramos a través de esa educación tener, ¿verdad?, estudiantes, sacar de esas universidades egresados, graduarlos con esa preocupación por la periferia, esa preocupación por los descartados. Este viernes pasado, hasta el lunes, estuvimos en Washington, la reunión anual de la Asociación de Colegios y Universidades Católicas de los Estados Unidos. Y la actividad comenzó con la misa de apertura que la presidió el nuncio, el representante del Papa en los Estados Unidos. En su homilía destacó exactamente lo que hemos estado hablando aquí hasta este momento. Y nos dijo, les traigo el mensaje del Papa, les traigo la palabra del Papa, les traigo la voz del Papa. Y habló exactamente de estos tres elementos: de la ciencia, del humanismo y de, obviamente, el servicio a los demás. Y es interesante porque cita el Papa al beato Basilio Muró, diciendo que la educación cristiana es el arte de conducir a los jóvenes hacia la plenitud. ¿Y a qué nos referimos con ese sentido de plenitud, verdad? La realización completa de la persona. Pero en la perspectiva cristiana, la persona nunca se realiza sola. La persona se realiza a través del amor, ¿verdad? Y el evangelio, el mandato el mandamiento del amor, que es hacer vida el evangelio, ¿no? Entonces, si solo la plenitud es la meta y la plenitud se alcanza en esa vivencia completa del amor, pues entonces no se trata solo de las capacidades cognitivas intelectuales, el lenguaje de la cabeza, ni se trata solamente de las condiciones afectivas, el lenguaje del corazón, ni se trata solamente de un hacer por hacer, el lenguaje de las manos, sino que tiene que haber esa conexión entre los tres lenguajes para que pueda haber esa plenitud. Y esa expresión del Papa, que se la escuchamos por primera vez en el 2016, en aquel encuentro sobre la educación católica, y siempre la repite de la misma manera: que se piense lo que se siente y se hace, que se sienta lo que se piensa y se hace, que se haga lo que se siente y se piensa. Si una de las tres facultades, ¿verdad? Y quizás aquí uno podría volver hasta la filosofía, ¿no? La inteligencia, los afectos y la voluntad, ¿verdad? Las tres facultades de lo que representa ser humano, cada una de ellas representadas por ese lenguaje. Si no hay conexión entre ellas y no hay coherencia entre ellas, entonces no puede haber plenitud. Así que por eso la educación católica siempre tendrá que ser una educación integral, y por eso tendrá que ser siempre una educación también personalista. Y fíjense que dije personalista, no individualista, que no es lo mismo, sino que tiene que estar centrada en la persona misma, en su dignidad, en todas las posibilidades de su desarrollo, y desde ahí a su relación vinculante con la comunidad, con los más necesitados, con los otros, para que pueda haber una realización completa de lo que se es y de lo que se quiere ser. En esta reunión que estuve en Washington, la última presentación, ¿no?, que fue una presentación plenaria, por la doctora Mary Dana Hinton,
que es la presidenta de una universidad católica, Hollins University. El título era provocador. Dice, ¿dónde el amor dirige? ¿Dónde el amor dirige? Y entonces su presentación, que fue excepcional, fue un testimonio, fue un contenido extraordinario y resumía un poco lo que hemos estado diciendo aquí. Las universidades están llamadas a poder testimoniar que lo más importante para Dios es el amor. Y entonces el amor es lo que se investiga, el amor es lo que se hace en el salón de clases, el amor es lo que se administra. Y continuamente daba ejemplos de lo que eso implicaba. Y le decían, en el análisis final, el cristianismo nos recuerda que lo más importante es el amor. La fe, la esperanza y la caridad, pero al fin y al cabo la caridad. Hay una frase en ese sentido del padre Kentenny, que es el fundador de Schoenstatt, que es una trilogía en ese sentido, porque decía, todo por amor, todo con amor y todo para el amor. Si no se hace por amor, como dice San Pablo, ¿verdad? Como campana que jetiñe y lo que hace juido no suena. Si no se hace con amor, pues entonces, como dice el Papa, hasta la verdad dicha sin amor se convierte también, ¿verdad?, en un mecanismo de abuso y de imposición. Y todo para el amor, es decir, que el resultado final produzca más amor, motive mayor amor. Y ese lenguaje que de cabeza, corazón y mano, ¿verdad? Volvemos a lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se hace, en esa conexión completa de... A los amigos les recuerdo, los queridos radioescuchas, también estas palabras del Papa a la FIUC, donde le digo lo siguiente: en el mundo hoy existen, y escuchen el número, 2.000 universidades católicas. 2.000 universidades católicas. Entonces dice el Santo Padre, imaginemos el potencial que se podría desarrollar para colaborar eficazmente y en forma operativa. Y entonces puso dos focos cuando habló sobre esto. Dijo, en un tiempo de gran fragmentación, debemos tener la audacia de ir contracorriente. Las universidades católicas, contracorriente, globalizando la esperanza, la unidad, la concordia, en vez de la indiferencia, de las polarizaciones y de los conflictos. Y en segundo lugar, es un tema repetitivo del Papa, es que recordar que las universidades fueron instituidas para lograr la construcción de la cultura de la paz. Así que las universidades, por un lado, para ir luchando contra la fragmentación y por otro lado, promoviendo la paz. Tenemos que ir a la pausa, pero enseguida que regresemos, seguimos comentando estos puntos e ideas que el Papa Francisco nos comparte sobre la educación católica en esta precisamente la Semana de la Educación Católica aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida, esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 9 de febrero del 2024, terminando esta Semana de la Educación Católica y hablando precisamente sobre este tema, centrados en las palabras que el Santo Padre Francisco le dedicó en estos días al presidente y al cuerpo directivo de la Universidad de Notre Dame en Indiana, quienes estuvieron de visita en el Vaticano y fueron recibidos en audiencia por el Santo Padre.
Y ese elemento en que esa insistencia del Papa en la importancia de la educación católica por el aporte de lo que el cristianismo mismo implica para la sociedad. Y una de las cosas que dice el Papa, que el esfuerzo educativo de las instituciones católicas se basa en la firme convicción de la armonía intrínseca entre fe y razón. Armonía entre fe y razón, no la oposición entre ellas, sino la complementariedad de lo que significa el hecho cristiano para poder entender mejor la realidad que nos rodea y que la razón y que la ciencia nos inspiran. Yo en eso recordaba un mensaje que el Papa Benedicto XVI, con ocasión de una de las jornadas mundiales de la paz, un mensaje que era dedicado a educar a los jóvenes en la justicia y la paz, volvía al vocablo de lo que quiere decir educar. Y recordaba Benedicto XVI en aquel momento que la palabra educar viene de educare, que quiere decir salir de sí mismo. Sacar como lo mejor, sacar de lo esa mejor de uno persona. mismo y salir a descubrir lo que hay fuera, ¿no? Entonces decía, el alumno cuando está en el proceso educativo, lo que hace es salir de la propia realidad pequeña que conoce de sí mismo y de su entorno para descubrir toda esa realidad que existe fuera. Y el rol del maestro está precisamente en darle las pautas para comprender esa realidad, para asimilar esa realidad y poder convivir con esa realidad, ¿verdad? Y dice, y ese elemento de la función de estar en salida al encuentro de, ¿verdad? Esa disposición de encontrarse con lo que hay fuera y lo que implica también encontrarse con el otro. Y por lo tanto esa relación entre educación, justicia, paz, esa relación entre la paz y la armonía que hablaba el presidente al cerrar la primera parte del programa. Y por eso también un enfoque que la licenciada Riestra mencionaba ahorita, que el Papa siempre ha insistido que las instituciones educativas católicas no estamos para adoctrinar, sino estamos para proponer. Proponer la fe, proponer el Evangelio, proponer a Jesucristo como modelo y sobre todo para modelar nosotros también nuestra educación desde esa perspectiva del maestro por excelencia, que es el Señor, y desde ahí iluminar ese proceso de salir al encuentro y de salir a caminar con los que van a nuestro lado haciendo y construyendo un mejor mundo. Así que esa idea de educación ¿verdad? Que el Papa nos plantea con mucha claridad desde el concepto de lo que implica para nosotros la educación católica. Leo. Sí. Yo no sé por qué, pero yo como que este mensaje del Papa, donde dice que la cabeza, el corazón y las manos son los tres lenguajes para llevar a cabo la misión de la universidad. Yo como que lo relacioné con un enfoque que nosotros hemos discutido aquí, se han utilizado mucho en otras circunstancias, que es el ver, juzgar y actuar. Como que el ver lo relacioné con la cabeza, el juzgar con el corazón y el actuar con las manos. Uh-huh. O sea, como que hay cierto paralelismo ahí, ¿verdad? En Ex Corde Ecclesiae decía San Juan Pablo II que la Universidad Católica es el corazón de la Iglesia, y decía lo siguiente: en un tiempo en que la educación se está volviendo un negocio, las instituciones de la Iglesia deben demostrar que tienen una naturaleza diferente. No es suficiente conceder títulos académicos, es necesario despertar y custodiar en cada persona el deseo de ser. No basta diseñar carreras competitivas, se debe promover el descubrimiento de vocaciones fecundas e inspirar caminos de vida auténtica. Y este tema de hoy también me trajo a la mente una persona sobre la que yo comenté en uno de los programas anteriores, hace ya algún tiempo, y es una economista. Hizo su doctorado en economía en la Universidad de Harvard y luego hizo un doctorado en teología en Notre Dame, precisamente, Mary Hirschfield. Y me enteré de ella por un libro que tiene que se llama, traducido al español, Santo Tomás de Aquino y el mercado. Y ella, yo estuve leyendo un poco sobre ella hace un tiempo, y ella planteaba algo interesante entre las muchas cosas interesantes que decía. Y es que ella
pasó por el proceso en la Universidad de Harvard en un momento en que más que a la realidad se le estaba dando importancia a los instrumentos para estudiarla. Más que a la realidad se le estaba dando más importancia a los modelos matemáticos, a los modelos estadísticos, a la abstracción de la realidad. Yo personalmente pasé por eso, de hecho. Sí, Jorge, claro que sí. Y entonces ella como que eso la motivó a ir más allá. Y fue una de las motivaciones que la llevó a estudiar teología en Notre Dame. Muy interesante. Y que viene en cierta medida a tono con lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Que no es más allá de los datos, más allá de las estructuras, más allá de los modelos, más allá de las estadísticas, está el ser humano, ¿verdad? Y en cierta medida, lo que el Papa, lo pongo yo de esa forma un poco simplística, pero lo que el Papa está queriendo decir es que tenemos que ir de la abstracción, del conocimiento puro, de la teoría, tenemos que ir al ser humano, a sus necesidades. Y eso es consistente, obviamente, con el discurso que él ha tenido toda su vida del descarte y de favorecer a aquellos más desfavorecidos. En la reunión de la FIUC es interesante lo que plantea Leandro, porque en la reunión de la FIUC, he estado citando lo que dijo el Santo Padre, volvió y tocó exactamente lo que tú acabas de plantear. Lo voy a leer. En un tiempo en el cual incluso la educación está volviéndose un negocio y grandes fondos financieros sin rostros invierten en las escuelas y en las universidades como si fuese la bolsa de valores. Las instituciones de la iglesia deben demostrar que tienen una naturaleza diferente y que se mueven de acuerdo a otra lógica. Lo que tú estás planteando. Sí, claro. Sigue diciendo, un proyecto educativo no se basa solo en un programa perfecto, ni en un equipamiento eficiente, ni en una buena gestión corporativa. En la universidad debe palpitar una pasión más grande. Se debe notar una búsqueda común de la verdad, un horizonte de sentido, lo que acabas de explicar tú hace un momento atrás. Y todo esto vivido en una comunidad de conocimiento, donde la generosidad del amor, por así decirlo, es palpable. Y vuelvo a la presentación de la doctora en esta reunión del ACO, donde decía que el amor sea el que dirija. Así es. Escuchando a los compañeros en esa primera media hora tan interesante ¿verdad? que tuvimos, recordaba que, si bien el Papa divide, porque de nuevo es un educador también, cabeza, corazón y manos. Si uno busca lo que significa corazón en la revelación, en la Biblia, ¿verdad? Tiene un significado mucho más amplio que el que se tiene hoy día, ¿verdad? Que a veces uno relaciona pues el corazón con lo afectivo, el corazón con, no sé, con el ser compasivo, pero la palabra corazón en las Sagradas Escrituras significa la persona completa. O sea que obviamente, pues así como hacen los profesores que desmenuzan un poco pues para poder educar mejor, pues entonces el Papa añade cabeza, mano. Pero sí, él conoce ese sentido profundo que tiene la palabra corazón. Y eso lo uno a lo que dijo el doctor Leandro Colón, ¿verdad? Esa necesidad de no solamente educar en lo técnico, que también en la educación jurídica se da, ¿verdad? He visto un cambio, sobre todo en nuestra facultad de Derecho, porque pues no estamos para graduar tecnócratas, sino para ir más allá, ¿verdad? En esa formación más profunda. Pensaba que sí, que después de un largo periodo en el que se le daba muchísima importancia a esa formación intelectual, obviamente todavía la tiene, ¿verdad? Estamos en la sociedad del conocimiento.
nos vamos dando cuenta a nivel, ¿verdad?, global, que ha habido una carencia de la educación de los afectos. O sea, ese desarrollo afectivo hace mucha falta porque a veces ni siquiera en las familias, ¿verdad?, se logra desarrollar ese aspecto. Y si estamos hablando de todas las dimensiones del ser humano, del ser humano como un todo, pues las universidades también católicas hemos de ponernos manos a la obra, ¿verdad?, para también llegar a eso. Y eso es, pues también, formar personas que pudieran ser en un futuro nuestros líderes, ¿verdad? Ese tema también que sacó el doctor Colón al principio, ¿verdad?, hablando de la maravillosa conferencia que nos dio nuestro decano de Artes y Humanidades, padre Juan Luis, sobre el liderazgo, y que estamos también, planificando una formación, un programa de liderazgo para nuestros estudiantes. Pues nada, todo esto también lo uno a algo que pensaba al escuchar a los compañeros, que era que realmente las universidades, así lo siento, ¿verdad?, pero lo aprendimos en historia, las universidades empezaron gracias a la Iglesia Católica, ¿verdad? Y precisamente para formar, ¿verdad?, a la persona en su totalidad. Las universidades, pues obviamente tenían un perfil distinto a las universidades hoy día, pero de nuevo era como una educación, una formación global, no solamente técnico, y vino pues a responder también unas necesidades que hacía falta allá para la Edad Media, pero pues sí, por eso también el Papa, pienso que habla sobre la tradición intelectual católica, menciona esa tradición en esta audiencia en Notre Dame, que luego sí me gustaría que el presidente nos explicara un poco sobre qué trata la tradición intelectual católica, porque me llamó mucho la atención, es algo que estamos trabajando también en nuestra universidad, pero pues también lo tiene en mente el Papa. Yo voy a proponer, ¿verdad?, que como quedando tan poco tiempo para este programa, que pongamos en agenda dedicar un programa al tema de la tradición intelectual católica. Acordado. Porque hay mucho desconocimiento de lo que eso significa, y la riqueza que presenta la tradición intelectual católica es fascinante. Sí, y en esa misma línea, y anticipándonos un poco, la semana que viene tenemos Católicos de Vida Pública de nuevo en nuestra universidad, que está planteado desde uno de los focos de lo que el Papa nos ha estado proponiendo a las universidades, que es el tema de organizar la esperanza, precisamente, y de cómo organizar la esperanza tiene que tornarse en proyectos reales, concretos, donde esa esperanza se manifiesta. Desde esa trilogía temática también que nos ha propuesto en el sínodo, ¿verdad?, sobre la sinodalidad, en la misión, el testimonio, la comunión, en hacer presencia viva. Así que les recordamos también a todos que la semana que viene, jueves y viernes, 15 y 16, a partir de las 8:30 de la mañana, ambos días, en el Teatro Monseñor Vicente Murga, en Ponce, aquí en el recinto de Ponce, estamos en el Congreso de Católicos y Vida Pública, reflexionando también sobre estos temas, y el rol de las universidades y de la educación católica va a tener un elemento muy, muy particular y muy puntual dentro del espacio del Congreso. Y precisamente en esa misma línea también la reflexión sobre el sínodo, ¿no?, y lo que la participación y la sinodalidad dentro de la Iglesia representan. Así que tendremos la oportunidad de tener al cardenal Rodríguez Maradiaga hablando sobre el tema del sínodo. Por otro lado, al arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Chomalí, hablando sobre una iglesia viva y activa, pero también experiencias desde universidades y desde otros proyectos educativos de la Iglesia, haciendo posible que esto de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy sea una realidad concreta, ¿verdad? Proyectos como el que se ha involucrado nuestra universidad con el programa de educación desde la inter y multiculturalidad, apoyando procesos educativos en campos de refugiados y en centros de desplazados en distintas partes del mundo, ¿verdad? A través del programa de Jesuits Global
que estaremos escuchando también la semana que viene. Y hablando de liderato, cómo ese liderato también se convierte en un modelo transformador de cómo ejercer el liderato en la cuestión pública a través de conferencias como la que tendremos con Chris Launey durante la semana. O sea que como siempre, un calendario extremadamente complejo, completo, pero sobre todo diverso y desde la experiencia, desde aquellos que están haciendo realidad estas cosas de las que seguimos conversando. El Papa en esta reunión con la Federación Internacional de Universidades Católicas dijo lo siguiente, que las universidades católicas no sustituyan el deseo con el funcionalismo o la burocracia. Decía que ese deseo, lo que él lo llamaba el primer amor, la intensidad del primer amor, que no sustituyan el deseo con el funcionalismo o la burocracia. Entonces sigue diciendo, no es suficiente conceder títulos académicos. De hecho, yo aquí añado, y no lo dijo el Papa, títulos académicos lo ofrece cualquier universidad. No es suficiente conceder títulos académicos. Es necesario despertar y custodiar en cada persona el deseo de ser. No basta, fue muy enfático en esto, no basta diseñar carreras competitivas. Se debe promover el descubrimiento de vocaciones fecundas. Entonces, fíjense el contraste que hace entre la carrera y la vocación. Él dice, lo importante es la vocación. Y ojalá en el proceso tú encuentres una carrera que te ayude a cumplir tu vocación. Y se debe promover las vocaciones fecundas, se debe inspirar caminos de vida auténtica. El ser humano, pasado su vida, mire hacia atrás y diga, yo podría morir feliz porque he vivido una vida auténtica, coherente. Inspirar caminos de vida auténtica e integrar la aportación de cada uno dentro de las dinámicas creativas de la comunidad. De nuevo, la persona que es auténtica descubre su vocación y entonces tiene unos estudios, unas carreras de acuerdo a su vocación que le permite integrarse en las situaciones de la comunidad. Y finalmente sigue diciendo, esto lo encontré fantástico, es verdad que se debe pensar en la inteligencia artificial, es verdad, pero también hay que pensar en la inteligencia espiritual. Porque ahora en estos días todo es la inteligencia artificial dice, atención, hay que pensar en la inteligencia espiritual, sin la cual el hombre permanece un extraño para sí mismo. Eso es extraordinario. Las personas que se ponen a analizar quién yo soy, cómo es uno, dice, no me comprendo porque yo soy un extraño para mí mismo, ¿no? Entonces la inteligencia espiritual como un resorte importante para la vida coherente. Y empezando por el descubrimiento de uno mismo. La plenitud empieza por uno mismo, ¿no? Claro. Pero el Papa nos anima también como universidad a establecer como, no sé, ese ambiente que había en los collegiums, ¿verdad? En los colegios o los colleges, ¿verdad? Como comenzó quizás universidades europeas como Oxford, ¿verdad? De establecer relaciones auténticas entre educadores y alumnos, ¿verdad? Salir hacia el alumno para que puedan caminar juntos y comprender las preguntas, las necesidades y los sueños más profundos de la vida. Y pregunta, ¿ustedes ayudan a los jóvenes a soñar? Significa también promover el diálogo y la cultura del encuentro para que todos aprendan a reconocerse, apreciarse y amarse como hermanos y ante todo como hijos amados de Dios. O sea, romper esas barreras y llegar a estos jóvenes y acompañarlos, ¿verdad? Es como toda la perspectiva de la educación. Sí, este asunto de la inteligencia espiritual me resulta interesantísimo. Sí, muy interesante. Porque en cierto sentido, cuando el estudiante sale de la universidad, uno le trata de dar una caja de herramientas, Sí. ¿verdad? Pero esa caja de herramientas no tendría sentido
si cuando sale el estudiante esa caja de herramientas no le da un sentido hacia dónde él va como ser humano. Y la reeducación religiosa le provee ese complemento, ¿verdad? Complementa, le ayuda al estudiante a descifrar, además de esto. Su vocación, prácticamente. Su vocación, Sí, exacto, hacia donde yo voy. Y pienso ya esto lo hemos discutido muchas veces aquí, en el rol nuestro como Universidad Pontificia Universidad Católica, ¿verdad? Y esto lo venimos discutiendo desde tan pronto como cuando hace quizás 13 años atrás, Jorge Iván y yo nos reunimos con un amigo mutuo en San Juan y allí hablamos, Jaime Bofil, allí hablamos de la acción social de la iglesia, ¿verdad? Sí, me acuerdo cómo ahora. Allí hablamos de la importancia de la acción social de la iglesia. O sea que nuestra universidad, pues, obviamente, está llamada a cumplir con este rol que el Papa reta a la universidad, ¿verdad? De dotar a los estudiantes a capacitarlos para que utilicen adecuadamente toda esa herramienta que le proveemos cuando entran aquí. Así que esas son mis últimas palabras. Sí, insiste el Papa sobre eso en una entrevista que le hacían recientemente, que si el cristianismo en todas sus acciones, la acción litúrgica, la acción social, la acción educativa, si el cristianismo en todas sus acciones no tiene la capacidad de incidir socialmente, no es cristianismo. Definitivamente. ¿No? O sea, si no cambia de alguna manera a las personas y a la sociedad, no es cristianismo. Bueno, pues una educación que no tiene incidencia, pues no es educación. Porque ¿a dónde va, verdad? ¿Y qué logra si no tiene una incidencia real en el entorno en las personas y en el entorno de las personas que participan de ese proceso educativo? El Papa es fascinante cómo utiliza las imágenes para traer su mensaje. En esta reunión con la FIUC dijo lo siguiente, que es un llamado importante. No podemos confiar la gestión de nuestras universidades al miedo. ¿Sí? Uno planifica y tal, y dice, recuerda que el miedo no debe estar en esa ecuación. Desafortunadamente, esto sucede más frecuentemente de lo que se piensa. La tentación de encerrarse detrás de las paredes en una burbuja social de seguridad, evitando los riesgos y desafíos culturales y dando la espalda a la complejidad de la realidad, puede parecer el camino más fiable. La realidad es la realidad y uno no la puede obviar. Tiene que enfrentarse a la realidad. Entonces él dice, cuidado de construir estos espacios para protegerse de la realidad. Y uno puede hablar del racismo y puede hablar de otras tantas cosas, ¿no? Pero dice, cuando se da la espalda a la complejidad de la realidad, puede parecer el camino más fiable. Entonces dice el Papa, pero eso es una ilusión. Eso es una mera ilusión. Porque el miedo devora el alma. El miedo devora el alma. No rodeen jamás la universidad con los muros del miedo. No permitan que la Universidad Católica se limite a replicar los muros típicos de la sociedad en la que vivimos. Aquellos de la desigualdad, de la deshumanización, de la intolerancia y de la indiferencia. De tantos modelos a reforzar el individualismo y a no invertir en la fraternidad. Y la carta preeleccionaria que emiten los obispos cada 4 años es un complemento a esa función de la universidad. Absolutamente. Por supuesto. Y de nuevo, evangelizar educando y educar evangelizando. Exactamente. Que es tan importante en la educación misma del pueblo en general, no solamente del que participa de un proceso formal educativo, Claro, sí, como es el estudiante. Y ese miedo sería falta de esperanza. O sea, si justo el Papa está animándonos a organizar la esperanza y a fomentar, ¿verdad? Pues esa esperanza en que puede haber un mundo más justo, mejor, que va a requerir arriesgarse, pues las actuaciones no han de ser motivadas por el miedo. No queda tiempo para más, solamente recordarles, como les dije ya, el Congreso Católico de Vida Pública la semana que viene, que va a estar en línea, también pueden unirse y participar por allí, que el miércoles
día de San Valentín, pero es día de ayuno y abstinencia porque es miércoles de ceniza. Comenzamos la jornada cuaresmal y que aquí estaremos con ustedes el viernes próximo, como cada semana, en Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.